Bueno, vamos a empezar la demostración acerca de cómo catalogar servicios dentro de WSRR o Web Service Registry and Repository. Para iniciar tenemos el escenario en el que un servidor de aplicaciones, en este caso un servidor Tomcat, tiene expuestos dos web services que cumplen la misma funcionalidad. El escenario lo que plantea es que existe una versión primera o versión 1 y existe una versión 2. Entonces lo que vamos a hacer es catalogar estos dos servicios dentro del repositorio. Como punto de partida, lo que necesitamos es el endpoint de cada uno de estos web services. Como sabemos, el endpoint para un web service sería su WSDL, que es la manera en la que está expuesto al mundo exterior, pongámoslo de esta manera. Entonces, para este escenario tenemos dos WSDLs, obtener datos versión 1 y obtener datos versión 2. Ambos WSDLs corresponden a un servicio expuesto en un servidor Tomcat. Entonces ahora vamos a iniciar con la operación básica, que sería catalogar cada uno de estos dos artefactos dentro del repositorio de servicios. Para empezar, tenemos esta consola administrativa del repositorio en el que se controlan todos los artefactos y servicios. Ok, en esta consola tenemos diferentes perspectivas. Como podemos ver, tenemos la perspectiva de administrador, Business, Configuration, Development, General User Operations, SOA Governance. En este caso vamos a utilizar la perspectiva administrador, ya que vamos a partir de que vamos a hacer un catálogo de documentos o artefactos WSDLs en principio. Ya conforme vayamos avanzando en la demostración vamos a ver que a estos documentos les podemos incluir más metadata que le permita a los administradores de servicios tener un mayor control sobre los mismos. Entonces empezaríamos subiendo cada uno de los dos documentos que tenemos. Nos vamos al escritorio, obtener datos versión 1. Tenemos que es un documento WSDL. Ingresamos una descripción del documento, WSDL, obtener datos versión 1 y ponemos que la versión del documento es 1.0. y le damos finalizar. Y se nos muestra en pantalla que el documento ha sido cargado satisfactoriamente. Dentro del namespace Unipago barra servicios. Este namespace es el que venía especificado dentro del WSDL y es el que utilizaremos durante toda la demostración y la versión número 1. Ahora vamos a revisar un poco el documento que acabamos de subir. Aquí lo tenemos, obtener datos versión 1. Y aquí tenemos toda la información relativa a nuestro documento obtener datos versión 1.wsdl. Los tipos de puertos, bindings, servicios y los mensajes. Ok, entonces ahora procederíamos a subir el documento número 2. WSDL, obtener datos versión 2 y le decimos que va a ser la versión 2. Damos finish.
y aquí podemos ver que ya se subió satisfactoriamente el documento. Entonces vamos a revisarlo. Dice que el namespace es unipago / servicios y la versión es la versión número 2. Y como se puede ver, tiene las mismas operaciones que la versión número 1. En este momento a nosotros no nos interesa tanto la implementación, nada más nos interesa el endpoint o el punto de entrada del web service y sus respectivos mensajes y operaciones. Ok. En este momento nuestros dos artefactos están disponibles para que cualquier aplicación los consulte directamente al repositorio. Ok, ahora ¿cómo consultamos estos artefactos desde otras aplicaciones? Existen varias maneras. En primer lugar sería por medio de un path o URL específico en el que nosotros indicamos qué artefacto queremos recuperar. Por ejemplo, para este artefacto que acabamos de subir, la versión número 1 de nuestro web service, lo podríamos recuperar por medio de este path que tenemos aquí. Y aquí tenemos la metadata del artefacto. Ahora, las herramientas IBM presentan ciertas facilidades que le permiten al desarrollador una integración más fácil con el repositorio. Por ejemplo, podemos ver el caso de Message Broker dentro del toolkit. Nosotros, para acceder a un grupo de operaciones que están expuestas en un web service, simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En el nodo personalizado Endpoint Lookup de este flujo, en el que lo que hacemos básicamente es consultar al repositorio con ciertos parámetros de entrada. Le vamos a decir que el tipo de puerto es getDatos y el namespace es unipago / servicios y la versión es 2.0. Con estos datos es suficiente para que el repositorio le devuelva al broker el URL con el WSDL que va a necesitar para los pasos siguientes, que sería para la invocación de cierta operación específica y el tratamiento de los mensajes según sea la necesidad. Ahora, ¿cómo se realiza esta conexión entre el Message Broker y el WSRR? Esto se setea por medio de la línea de comandos con un comando específico que utiliza el broker, en el que básicamente se especifica el host y el puerto del WSRR, y básicamente esos serían los datos necesarios que ocupa el broker para conectarse con el WSRR. Y posteriormente, como les mencionaba, aquí sería con el nodo Endpoint Lookup para recuperar URLs de WSDLs. En este caso estamos trabajando únicamente con artefactos WSDLs. El WSRR permite almacenar diferentes tipos de artefactos, como podrían ser desde documentos de aprobación, XMLs específicos, XSDs, documentos de especificación de colas, todo lo referente a un servicio, y inclusive metadata que puede ser utilizado por personas de negocio para la administración del servicio. Entonces, en este punto, como pudimos ver, ya expusimos nuestros WSDLs
dentro del repositorio, los almacenamos, los catalogamos y ya pueden ser accesibles desde diferentes aplicaciones por las diferentes maneras que vimos. En el caso de BPM, por ejemplo, también tenemos que es bastante fácil integrarse con el WSRR, que sería básicamente con darle la dirección del repositorio y con este dato, únicamente con el host y con el puerto y con la versión del WSRR, el BPM permite el descubrimiento de las operaciones que están expuestas. Bueno, y como podemos ver, hasta este punto en nuestro repositorio únicamente funciona como un contenedor de artefactos. Ahora vamos a revisar un poco la siguiente funcionalidad del WSRR, que sería la parte de la gobernabilidad de los servicios. Esta parte va más orientada a los usuarios de negocio que se encargarían de llevar un control sobre los servicios que están expuestos dentro de la organización, en este caso. Para empezar, vamos a cambiar de perspectiva dentro de la consola de WSRR y nos vamos a ir a la perspectiva de business. Como se puede ver, la perspectiva de negocios no se enfoca tanto en artefactos o llamémoslo en XMLs, en WSDLs, sino en un nivel más alto que sería en este caso servicios, procesos, aplicaciones, capacidades. Bueno, ahora para nuestro caso lo que vamos a hacer es agregar un poco más de metadata a cada uno de estos dos archivos o artefactos que tenemos en el repositorio. Entonces, para nuestro caso lo que vamos a hacer es crear un nuevo servicio que va básicamente a englobar estos dos web services que ya tenemos en el repositorio. Para empezar con esta operación lo que hacemos es ingresar a la opción Business Services y crear un nuevo servicio donde dice New y le vamos a poner obtener datos. Este va a ser nuestro servicio global dentro del que se van a incluir las diferentes versiones. Ahora, en este momento estamos creando el servicio. Cada servicio tiene diferentes relaciones que se conocen dentro del WSRR, que sería básicamente como los hijos que tiene un servicio. Entonces en este caso serían las versiones. Entonces vamos a crear la primera versión donde dice versions, add capability version, le vamos a decir que vamos a crear una nueva. Le decimos que se va a llamar obtener datos versión 1, obtener datos versión 1, versión 1.0. Y con estos datos sería suficiente en cuanto a la versión. Ahora, la versión a su vez tiene un web service asociado, entonces vamos a agregar ese servicio. Ok, vamos a crear un nuevo web service. Se va a llamar datos web service.
service. Namespace, el mismo namespace que estamos usando. Y pago servicios. Le vamos a decir que va a ser la versión número 1. Versión número 1. El namespace del servicio, que sería el mismo que tenemos acá. Y el nombre del servicio que le vamos a poner, obtener datos. Ok. Ahora, en este punto lo que tenemos que hacer es asociar el servicio que tenemos especificado dentro del WSDL a este web service y sus respectivos puertos e interfaces. En este caso vamos a ir a buscar el servicio WSDL. Aquí lo vamos a verificar cuál es el nombre de nuestro servicio WSDL. Esto lo podríamos verificar dentro del repositorio, pero para contextualizar un poco vamos a revisar el archivo que teníamos en el WSDL original, donde podemos ver que el servicio WSDL se llama GetDataService. Este sería el servicio WSDL que vamos a asociar a nuestro web service. Entonces, aquí, como podemos ver, el WSDL, como ya tenemos unido el WSDL, entonces él nos lo muestra. Entonces vamos a buscarlo. Y vamos a seleccionar el que corresponde con nuestra versión y con nuestro namespace específico, que sería GetDataService del namespace Unipago y servicios y la versión 1. Entonces le damos a Apply. Ahora, en los puertos vamos a buscar que también los puertos los podemos ver aquí. Y aquí lo tenemos, get datos, dentro de nuestro WSDL. Entonces aquí lo tenemos, get datos, y vamos a buscar el que corresponde con nuestro WSDL específico que habíamos subido, que sería el que tiene la versión 1 de nuestro namespace, que sería este. Y la interfaz, que también sería la misma. Y aplicamos el mismo concepto, la versión y el namespace, con lo que nos permite identificar a los diferentes elementos de un artefacto. Entonces en este momento estaríamos listos con el WSDL, la versión. Ok. Entonces ya aquí tenemos nuestro web service con su WSDL asociado. Vamos a revisar un poco más. Aquí creo que nos faltó especificar directamente el WSDL. Vamos a darle editar. Nos vamos a donde dice GetDataService. Y como podemos ver, aquí está, aquí sí automáticamente lo asoció el WSDL nuestro. Entonces estaríamos listos por esta parte. Ok. Entonces en este punto lo que tenemos es un servicio con una versión con un web service asociado. Ahora,
Este web service, a su vez, lo que él hace por defecto es proveer un servicio. Entonces, dentro de este servicio, nosotros lo que vamos a hacer es especificar el endpoint para este web service. Entonces nos vamos a editar nuevamente la versión que tenemos. Y aquí donde dice provides en relationships, esta versión va a proveer un servicio, y entonces vamos a editar este campo, provides. Service Level Definition. Entonces vamos a crear un nuevo Service Level Definition. Obtener datos L1. Ok. Entonces aquí nos vamos a donde dice Available Endpoints. Y vamos a crear un nuevo endpoint. En este caso lo que vamos a agregar como nombre sería la dirección de la implementación de nuestro servicio. Esto lo podemos obtener igualmente de WSDL en la parte del servicio, donde dice location, que sería la implementación. Lo copiamos. Especificamos que es un endpoint, el mismo space. Versión 1. Endpoint time. Decimos que es un swap. Entonces en este punto ya tenemos también especificado el endpoint del servicio que provee. Como se puede ver aquí en este punto, tenemos mucha información que tal vez nos preguntamos que en qué momento sería útil. Pues porque, como vimos en los ejemplos anteriores, nada más lo que hacíamos era consultar el WSDL y listo. Era bastante sencillo el concepto. Ahora, con el tema de la gobernabilidad, entonces le estamos agregando la funcionalidad que tal vez el negocio es el que ocupa, que en este caso sería tener un seguimiento de los servicios en un nivel más alto. Entonces, no quiere decir que esta información no pueda ser utilizada por las aplicaciones o por los consumidores de los servicios. Más bien, aquí entra en juego una característica muy importante que sería las clasificaciones, que pueden ser utilizadas tanto por los usuarios del negocio como por los consumidores de los servicios. Estas clasificaciones básicamente lo que hacen es identificar estados de gobernabilidad dentro de los artefactos que tenemos catalogados en el repositorio. Ok, ahora lo que vamos a hacer es simular ciertos pasos de gobernabilidad dentro del servicio para que se vean afectadas las clasificaciones del servicio. Estas clasificaciones las podemos ver en la pestaña clasificaciones. Cada elemento del servicio tiene sus clasificaciones
Inclusive el WSDL, el artefacto propiamente, tiene sus clasificaciones. Entonces esta información puede ser consultada por los diferentes consumidores por medio de diferentes métodos. El método más común es por medio de queries específicos en los que se especifican parámetros para hacer un filtro. Por ejemplo, si hay dos servicios iguales, entonces y uno está en ambiente de producción y otro está en ambiente de desarrollo, entonces una de las clasificaciones podría ser el environment o el ambiente, que sería desarrollo o producción. Entonces el consumidor nada más indica que quiere traerse el servicio que está actualmente en producción, y el WSRR se encargaría de hacer el retorno del artefacto. Entonces ahora vamos a proceder a hacer una simulación de lo que sería un poco los pasos de la gobernabilidad de un servicio. Es bastante sencillo, pero vamos a simularlo. Entonces vamos a ubicarnos donde está el servicio global. Obtener datos. Ok, vamos a aplicar ciertos pasos de gobernabilidad. Esto lo vamos a revisar por medio de otra consola que está más orientada a negocio, que también viene como parte del WSRR. Esta consola sería el Business Space, que lo vamos a ver acá. Donde podemos ver nuestros servicios globales y sus estados de gobernabilidad. Ok, como podemos ver aquí en esta consola de administración de los servicios, está un poco más orientada a negocio y tiene pues visualizaciones más amigables con el usuario. Entonces aquí lo que nos aparecería serían los servicios aprobados, los Approved Business Capabilities. Como podemos ver, nuestro servicio todavía no está aprobado. Entonces aquí podemos ver que hay una lista de objetos por revisar. Entonces vamos a proceder por empezar a revisarlos. Obtener datos, que es nuestro servicio. Y podemos ver que tiene una versión. Entonces vamos a aplicar una acción que sería Propose Charter, que sería como proponer el servicio a una junta, por decirlo así. Vamos a ver, aquí nos dice que tiene que tener asociado un charter. Eso lo que significa es que tiene que tener asociado un documento de aprobación, por decirlo así, o un documento Word que lo pueda leer un operador del negocio y dé su visto bueno. Entonces vamos a subir ese archivo. Entonces ese sería, dentro de la otra consola nos vamos a donde dice Charter, vamos a donde dice Edit Relationships y vamos a agregar el documento. Vamos a agregar un documento que se va a llamar Charter, que lo tenemos por aquí, que es un documento de ejemplo. Document Namespace, el mismo de nuestro servicio. Okay. Le damos Finish y Finish. Okay. Entonces ahora vamos a repetir la acción y dice que
el objeto hizo una transición. Eso significó que el estado del objeto cambió, un estado de gobernabilidad cambió. Antes estaba en objeto identificado, aquí donde dice las propiedades del servicio, ahora dice Charter Review. Entonces ahora lo que podemos hacer es aprobar esa revisión. Vamos a ver qué dice. Nos dice que tiene que tener una organización, tiene que pertenecer a una organización. Entonces vamos a realizar esa acción. Aquí donde dice Own Organization, vamos a agregar la organización, que sería Unipago. Add. Finish. Entonces vamos a repetir la operación. Approve Charter. Y nos va a decir que el objeto cambió de estado. Entonces ahora dice Business Capability Approved. Entonces en este caso ya este servicio aparecería dentro de los servicios aprobados. Ahora podemos navegar un poco más dentro de cada uno de los objetos que tiene este servicio, porque cada uno de estos objetos, al igual que el objeto global, tiene estados de gobernabilidad. Estos estados, como les mencionaba antes, pueden ser consultados dinámicamente por los diferentes consumidores. Ahorita al final vamos a ver un ejemplo de cómo consultar una propiedad específica del web service de forma dinámica, según una clasificación. Ok, entonces vamos a aplicar una acción. Esta acción, el servicio de negocio, la única acción que tiene es como de deshabilitarlo, porque ya está aprobado. Entonces ahora vamos a introducirnos un poco más en la versión. Y como podemos ver, el estado de gobernabilidad es identificado. Entonces vamos a proceder a proponer un alcance. Vamos a ver qué requisito hace falta. Dice que nos hace falta especificar una organización. Entonces, igualmente vamos a la versión. Y especificamos la organización. Ok, ahora vamos a repetir la operación y nos dice que el ítem realizó la transición. Entonces, cada vez que se aplica una operación, nuevas acciones surgen, nuevas acciones de gobernabilidad surgen para ese servicio específico, para ese ítem del servicio. Entonces aquí podemos ver que está rechazar o aprobar o revisar el scope. En este caso le vamos a dar a aprobar. Y como podemos ver, el estado de gobernabilidad cambió con un alcance definido. Ahora vamos a continuar con las siguientes operaciones sobre la versión. Sería proponer un plan. Y dice que la transición se ha completado satisfactoriamente. Ahora el estado, como se puede ver, está en revisión de plan, y aquí se puede aprobar directamente el plan. Como se puede ver, estas operaciones son específicas para usuarios del negocio, que son o los administradores de los servicios de un alto nivel. Entonces, a nivel de implementación o de
pues de los consumidores de los servicios, lo que les interesa a ellos nada más es consultar este tipo de estados. Ok, entonces aquí vemos que cada uno de los ítems tiene sus operaciones específicas en cuanto a la administración del servicio. Ahora vamos a hacer una prueba pequeñita sobre la consulta de uno de estos estados, de estas clasificaciones, desde Message Broker Toolkit. Entonces vamos a irnos a la otra consola, vamos a revisar nuestro servicio. Obtener datos. Vamos a ir a la versión número 1. Vamos a ir al Web Service. Vamos a ir al WSDL. Vamos a ir al documento. Y vamos a ir a las clasificaciones que tiene. Por defecto, el WSDL tiene una clasificación dentro del ciclo de vida como offline. Entonces vamos a consultar por este estado que por defecto le coloca el WSRR. Lo que vamos a hacer es decirle al broker que se traiga el WSDL o el artefacto que cumpla con esta clasificación. Entonces lo seleccionamos el URL de esta clasificación y este sería el que vamos a colocar dentro del flujo de descubrimiento de artefactos dentro del toolkit. Entonces tenemos esto, tenemos que vamos a traer el puerto get datos del namespace Unipago Servicios de la versión número 1 y vamos a ver aquí en las clasificaciones, vamos a editar esta que en realidad sería la misma que ya tenemos, que trajimos. Entonces lo que tenemos en conjunto es el puerto, el tipo de puerto, el namespace, la versión y la clasificación. Como se puede ver, este tipo de clasificaciones son editables, digamos, se pueden editar cualquier tipo de clasificación que se requiera. Aquí hay toda una serie muy amplia de clasificaciones que se van modificando según se avanza en la administración del servicio, como estábamos haciendo en los pasos anteriores. Entonces, este tipo de clasificaciones son muy útiles, como les mencionaba, para aquellos consumidores a los que les interese el estado de un servicio. Entonces ellos dinámicamente van a consultar por un estado y no tienen que especificar por ejemplo, en este caso, la dirección específica del WSDL, sino que el repositorio se va a encargar de hacerles el filtro según los parámetros de consulta que ellos tengan y van a obtener su WSDL, en este caso, respectivo, que cumple con los parámetros de consulta que se realizaron. En este caso tenemos este parámetro, esta clasificación, que es la que pone por defecto el WSRR a un nuevo servicio de web service. Entonces vamos a hacer la pruebita y vamos a ver lo que responde este nodo endpoint lookup. Entonces vamos a hacer una prueba, sería donde dice test, y vamos a guardar el flujo. Vamos a cambiar de perspectiva y le decimos que vamos a enviar el mensaje y que vamos a hacer un debug del flujo. Aquí estamos viendo cómo se está haciendo el deployment del flujo. Y vamos a cambiar de perspectiva a modo debug. Ok. Aquí, como podemos ver, entró la solicitud al web service. Este nodo
pues básicamente lo que nos va a decir es dónde está el WSDL que nosotros estamos buscando según los parámetros de consulta que nosotros le especificamos. Entonces aquí vamos a pasar. Y como podemos ver, esto es una propiedad específica del broker, digamos, donde coloca esta información que recuperó del WSRR, que sería donde dice Service Registry dentro del Local Environment, un espacio donde se colocan registros de uso interno dentro del flujo. Entonces aquí podemos ver que aquí está el endpoint. Entonces aquí ya nos lo retornó el endpoint, que es básicamente lo que nosotros necesitamos, y la clasificación que nosotros le habíamos especificado. Como se puede ver en este momento, a nivel de desarrollo nosotros no colocamos ningún path o URL del web service. La consulta fue totalmente dinámica, no se requirió especificar la dirección. Entonces con esto se completaría, digamos, el objetivo, que es el de colocar al repositorio como un intermediario o un repositorio de los servicios, de modo que no se tenga una comunicación punto a punto y se tenga un mayor control y visibilidad sobre los servicios que tenemos en nuestra organización. Entonces, pues con esta pequeña demostración estaríamos terminando el flujo de consulta hacia un repositorio y cómo catalogar servicios. Como se puede ver, tal vez para terminar un poco el ejemplo, tenemos este servicio con únicamente una versión. En este caso, como habíamos visto, nosotros habíamos subido 2 WSDLs. El procedimiento que seguiría es aplicar el mismo patrón para crear una nueva versión, y pues como se puede ver, para cada una de estas versiones existen diferentes operaciones para el ciclo de vida del servicio. Entonces estas operaciones vienen a modificar los estados del servicio y de cada uno de sus ítems o artefactos. Este tipo de estados o de clasificaciones son muy útiles para las aplicaciones que consultan dinámicamente estos servicios. De esta manera estaríamos viendo un poco de la funcionalidad del WSRR y cómo se conecta con diferentes aplicaciones para la consulta de los servicios que están registrados en su catálogo. Entonces esto sería todo por la demostración, y pues muchas gracias.